Bienvenidos a este webinar, el cuarto de la serie que estamos haciendo en estas semanas pasadas sobre OneAPI. Ya en diciembre hicimos una primera serie de webinars hablando de OneAPI, que era el producto que llegaba por parte de Intel Software para cubrir de una forma muy amplia todo lo relativo a programación en arquitecturas heterogéneas, y en esta ocasión, en esta serie de talleres que hemos realizado y que hoy termina con este cuarto taller, pues hemos querido profundizar un poco en todos los temas de OneAPI. En primer lugar, os agradecemos la asistencia a este taller en concreto y los que hayáis participado en talleres anteriores también por acompañarnos en conocer más en detalle todo lo relativo a OneAPI. Hoy el taller va a versar sobre portabilidad tanto de CUDA como de OpenCL a OneAPI. Es un tema que es importante para todos los desarrolladores que vienen trabajando en estas arquitecturas heterogéneas, el poder llevar su trabajo a OneAPI y cómo poder hacerlo en algunos casos. Para llevar adelante el taller, hoy contamos con Enzo Rucchi, que además de ser profesor en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador en las áreas de computación de alto rendimiento, que es una de las áreas. OneAPI es relevante y bueno, Enzo es una persona con una importante experiencia en este tipo de desarrollos. Así que lo mejor es que deje a Enzo. Bueno, gracias José otra vez por la introducción y la presentación. El seminario de hoy trata sobre portabilidad de CUDA y OpenCL a OneAPI. En primer lugar, quiero agradecer a Danisoft por la gentil invitación para brindar este seminario. A pesar de que es muy temprano acá en Argentina, estoy muy contento de poder estar dando este seminario. Y en segundo lugar, a Carlos García de la Universidad Complutense por la colaboración en poder concretar esta posibilidad. Vamos a comenzar. Acá en esta primera diapositiva está la agenda de temas. Inicialmente repasaremos un poco qué es OneAPI. Luego veremos cómo migrar código CUDA a OneAPI y luego cómo hacerlo partiendo desde OpenCL. Finalmente, les voy a dejar algunos enlaces a recursos que pueden ser útiles, ¿sí?, para cualquiera que quiera emprender algún proyecto con OneAPI. Empecemos. Bueno, para decirlo en una sola oración, OneAPI es un modelo de programación unificado para simplificar el desarrollo de código sobre plataformas diversas. OneAPI tiene dos facetas. Podemos ver a OneAPI como una iniciativa de la industria. ¿Sí? Estamos hablando de un modelo unificado, abierto y basado en estándares, en particular en C++ y CYCL, que entre sus objetivos de diseño no solo tiene en cuenta el rendimiento, sino también la productividad, es decir, el esfuerzo de programación, el tiempo que le lleva a un programador desarrollar un código y la posibilidad de que ese esfuerzo y ese tiempo, ese código pueda reutilizarse en una arquitectura diferente sin tener que estar de alguna forma reinventando la rueda cada vez. Además, es una iniciativa que alienta la colaboración en su especificación y en todas aquellas implementaciones que sean compatibles con el ecosistema. Por otro lado, tenemos a OneAPI como un producto de Intel. Estamos hablando de un completo ecosistema de programación compuesto por compiladores avanzados, librerías para explotar paralelismo en dominios específicos y herramientas para migración, análisis y depuración de código. Como les decía, OneAPI ofrece un modelo de programación unificado para simplificar el desarrollo de código sobre plataformas diversas. La computación heterogénea, para los que conocen un poco del mundo de altas prestaciones y también el mundo de cómputo en general, es hoy ya una realidad. La especialización del hardware es de alguna forma la estrategia elegida para mejorar aún más los tiempos de respuesta, y eso representa un verdadero desafío de programación, ¿sí?, para los desarrolladores. Podemos encontrar arquitecturas escalares, como son las CPUs, vectoriales, como pueden ser las GPUs,
arquitecturas matriciales, como las que encontramos en el área de inteligencia artificial, o espaciales en las ya conocidas y antiguas FPGAs. OneAPI justamente busca aprovechar, ¿sí? La experiencia que tiene el programador en cada una de esas arquitecturas, ¿sí? Y no estar reinventando la rueda, como les decía, para cada arquitectura en particular, sino maximizar la productividad. Además, complementariamente, cuenta con librerías que permiten explotar paralelismo en dominios específicos. Estamos hablando de aquellas áreas en las que contamos con determinados kernels muy utilizados y muy populares, ¿sí? En los que no es necesario tener que estar creando cada uno su propio código, sino que ya se disponen de implementaciones, ¿sí?, optimizadas que pueden ser reutilizadas. La portabilidad es una cuestión muy presente, ¿sí?, en todo lo que es OneAPI. No solo hablamos de lo que es la portabilidad funcional, es decir, la posibilidad de que un mismo código se pueda ejecutar sobre diferentes arquitecturas, sino también la portabilidad de rendimiento, es decir, la capacidad que pueda tener un software de poder tener un nivel de eficiencia, ¿sí?, más o menos equivalente en arquitecturas diferentes. Sabemos que tener un mismo código que saque el máximo provecho en cada arquitectura es prácticamente una odisea, es una misión imposible, pero sí es posible que un código pueda tener un rendimiento más o menos aceptable en cada arquitectura, y eso es lo que intenta OneAPI, es decir, brindarnos un rendimiento cercano al lenguaje nativo. Con esa implementación de base, puede el programador luego ajustar o adaptar esa implementación para así optimizarla a una arquitectura en particular. Desde ya que eso allana el camino al momento sí de emprender una solución que contemple múltiples arquitecturas. Y en la actualidad, OneAPI cuenta con soporte para lo que son CPUs, GPUs y FPGAs. Bien, el producto de Intel para OneAPI consiste básicamente en el lenguaje Data Parallel C++, ¿sí? Este es el núcleo del ecosistema OneAPI y es básicamente el lenguaje C++ estándar con soporte para el estándar SYCL. Además cuenta con extensiones específicas, ¿sí?, que a futuro podrían llegar a ser incorporadas en la especificación. Adicionalmente, como les mencionaba, existen librerías que permiten explotar paralelismo en dominios específicos, como pueden ser la librería para álgebra lineal, la librería para redes neuronales profundas, la librería para procesamiento de video, entre otros. Por último, también herramientas para análisis, depuración y migración de códigos que son complementarias, sí, al desarrollo, pero no por eso menos importantes. Bien, habiendo mencionado brevemente la descripción de OneAPI, veamos cómo migrar código CUDA, ¿sí?, a este estándar. En particular veremos la herramienta de compatibilidad, ¿sí?, que ofrece Intel para DPC, el flujo de migración cuando queremos migrar código, una breve demo y finalmente algunas recomendaciones finales. Bueno, esta herramienta, ¿sí?, asiste a los desarrolladores en el proceso de migración de código CUDA a DPC, generando código legible siempre que les sea posible. En general, es capaz de migrar entre el 80 y el 90% del código CUDA en forma automática. Para todas aquellas fragmentos de códigos en los que la herramienta no sea capaz de traducir en forma automática, lo que hará será insertar comentarios, ¿sí?, que ayudarán al desarrollador a poder completar ese proceso de migración. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Tenemos a la izquierda un código CUDA original muy sencillo, donde los hilos de un kernel guardan en una posición de un buffer su identificador, ¿sí?, y le suman un offset. El código de DPC migrado es el que se muestra a la derecha, y ya en un primer vistazo podemos ver que, al menos estructuralmente, son muy parecidos, ¿sí? Y eso tiene que ver con que ambas especificaciones comparten o tienen muchas similitudes. El flujo de migración, ¿sí?, consiste básicamente de 3 etapas: la de preparación, la de migración y la de revisión. En la primera etapa, que es la de preparación, usualmente consiste en utilizar el comando intercept build,
Mientras que en la segunda etapa usamos el comando dpst, ¿sí? La herramienta propiamente dicha. La tercera etapa consiste de cierto trabajo manual y no siempre es necesario. Los pasos que voy a mencionar ahora aplican tanto a proyectos sencillos como complejos, aunque por más que sean sencillos podemos seguirlos, siempre es recomendable para salvar cualquier cuestión que pueda surgir. La etapa de preparación es la primera y en esta el directorio, ¿sí? del proyecto debe ser limpiado. Básicamente lo que hacemos es ejecutar un make clean como para que no haya ninguna interferencia de alguna migración o proyecto anterior. Una vez que limpiamos, ¿sí? el directorio, hacemos uso del comando intercept build. Lo que hace este comando, ¿sí? es tomando el archivo make que recibe como parámetro, rastrear los comandos, opciones y flags de compilación y guardarlos automáticamente en un archivo JSON. Para proyectos sencillos, como les decía, estos pasos en realidad se pueden omitir y los comandos, opciones y flag de compilación se pueden especificar manualmente en forma posterior al comando de dpst. Sin embargo, yo les diría que por cuestiones de practicidad hagan uso de este comando que es bastante útil. La segunda etapa es la migración. Acá se hace uso del comando dpst, el cual toma como entrada el código CUDA y analiza junto con el archivo JSON, ¿sí? generado en la etapa anterior. Luego de eso genera el código DPC equivalente y los reportes correspondientes. ¿Sí? Básicamente, como se ve en la diapositiva, se pone dpct-p, el nombre del archivo JSON, ¿sí? Y a continuación se indica o no los archivos fuentes. Si estoy presente en un directorio, tomará directamente los que están ahí. Este comando, ¿sí? ofrece un amplio conjunto de opciones que permiten controlar el proceso de migración. Algunas de las más usadas son las que se muestran en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos la opción inroot, la cual permite especificar la ruta de acceso al directorio que contiene el código a migrar. La opción outroot especifica la ruta de acceso al directorio donde se van a guardar los archivos de salida, es decir, el código resultante de la migración. Keep Original Code permite insertar el código original de CUDA como comentarios en el código DPC generado. Esta opción puede ser útil para todo aquel que esté comenzando, ¿sí? a migrar código, más que nada como para poder ver cómo se migra un código CUDA a su equivalente en DPC. Quizás para un programador experto ya no sea conveniente usarla por una cuestión de que el código se le va a alargar y demás, pero cuando uno arranca está bueno incluirla. La opción USM Level permite especificar el nivel de memoria compartida unificada que se va a usar en la migración. La opción CUDA Include Path permite especificar la ruta de acceso al directorio que contiene las cabeceras de CUDA. Y la opción ExtraArg permite especificar argumentos adicionales que se van a anexar al proceso de migración y que puedan no haber sido contemplados al momento de realizar el intercept build. Por supuesto, estas no son las únicas opciones que ofrece dpct y con el comando dpct-help pueden conocer el listado completo de opciones. Llegamos a la tercera etapa, que es la etapa de revisión. Esta no siempre se ejecuta, ¿sí? Y tiene que ver con el hecho de que puede haber quedado fragmentos de código sin migrar. En ese caso, hay que revisarlos y editarlos manualmente. Para eso, dpct inserta comentarios que resultan muy útiles, ¿sí? Ya que permite identificar cuáles son las porciones de código que requieren atención. En la diapositiva se puede ver un ejemplo, ¿sí? En este caso, el llamado a CUDA memcopy fue migrado a DPC. Sin embargo, como CUDA usa códigos de error y DPC usa excepciones, ¿sí? Para lo que es el manejo de errores, dpct inserta un mensaje como comentario para indicar que se requiere edición. En el sitio web de Intel podrán encontrar el listado completo de diagnósticos, ¿sí? En este caso, en el caso anterior era, por ejemplo, el código 1003, ¿sí? En el sitio web van a encontrar el listado completo con los códigos, mensajes, ayuda detallada y sugerencias para completar la migración. Por supuesto que toda esta información resulta bastante útil para poder identificar cuál es el problema y así poder solucionarlo.
Bien, este es el código original que les mostraba anteriormente y este es su equivalente, ¿sí? en DPC. Aquí he mostrado, sí, he intentado resaltar las similitudes y las diferencias entre ambos. Como vemos, la primera de ellas es el hecho de que se cambian las cabeceras, en lugar de incluir las de CUDA, se incluyen las de SYCL. La segunda diferencia tiene que ver con el kernel. Fíjense que desaparece el calificador. También cambian los argumentos y se reemplazan las funciones de indexación de CUDA por sus correspondientes en DPC. A diferencia de CUDA, en DPC podemos manejar múltiples dispositivos y no solo GPUs. Estamos hablando de aceleradores, de CPUs, ¿sí? De FPGAs, entre otros. De ahí que hay que inicializar el contexto y seleccionar un dispositivo de todos los posibles. Como vemos, eso lo hace automáticamente la herramienta de migración y es un código muy sencillo, simplemente dos líneas. La cuarta diferencia tiene que ver con la reserva de memoria, que también se migra. Se reemplaza el CUDA malloc por su correspondiente en DPC. Y luego tenemos la invocación al kernel. En este caso, vemos que por ahí el código de DPC es un poquito más largo. Eso tiene que ver con por cómo está definida el código CUDA original. Termina siendo así en DPC. Es una traducción automática, pero si uno lo escribiera manualmente, seguramente quedaría más sencillo. Las últimas dos diferencias tienen que ver con la transferencia de memoria para recuperar, ¿sí? el vector en este caso, y la liberación de memoria, que también se traduce sin problema. Bien, llegando al final de esta parte, algunas recomendaciones adicionales. En el caso sí de que tengan que migrar varios archivos CUDA a la vez, quizás sea conveniente realizar una migración incremental, es decir, ir de un archivo a la vez. Esto seguramente va a ser más sencillo para migrar cada archivo y les va a terminar resultando más productivo. Es importante no olvidar limpiar el proyecto, ¿sí? Antes de ejecutar el comando intercept build make, ¿sí? Más que nada para que no haya interferencia con alguna migración anterior. Y en el caso de que deseen forzar la migración, más allá de que con algún archivo surja algún error, por ahí les interesa que pueda llegar al final para ver la migración realizada de algún otro archivo que está más adelante. En ese caso, pueden incluir el flag "-k" en el intercept build, ¿sí? para que la migración sea forzada. Para aquel que le interese realizar una migración en formato visual, existe un plugin para el IDE Eclipse que permite justamente que todo este proceso se pueda realizar directamente en ese entorno. Lo único que tienen que hacer es, al momento de instalar el toolkit base de OneAPI, especificar la instancia del entorno Eclipse y así automáticamente se instala el plugin. Luego, al abrirlo, van a tener disponible esa opción. Bien, hasta acá lo que les quería contar de migración de CUDA a OneAPI. Ahora pasemos a la segunda parte, que tiene que ver con la migración de código OpenCL a OneAPI. Inicialmente veremos algunos conceptos introductorios y una breve comparativa entre estos dos modelos de programación. Luego veremos cómo migrar el código del host y cómo migrar el código del dispositivo. Finalmente, algunas cuestiones vinculadas a interoperabilidad. Bueno, en general la mayoría de los conceptos fundamentales entre OpenCL y DPC son los mismos y existe una equivalencia entre sus constructores. Esto está fuertemente vinculado al hecho de que DPC incluye CYCL y que CYCL es justamente una abstracción de alto nivel construida sobre OpenCL. La primera diferencia tiene que ver con que DPC emplea un enfoque de código fuente único, es decir, el kernel se embebe en el código del host. Esto es diferente, ¿sí? a lo que es OpenCL, ya que en OpenCL el código del dispositivo se encuentra en un archivo diferente. Esta diferencia presenta dos ventajas. La primera es que los programadores ganan en simplicidad por el hecho de que resulta más práctico que todo el código esté en un mismo archivo y no en archivos separados. La segunda ventaja tiene que ver con que los compiladores ganan en habilidad para analizar y optimizar el programa completo más allá del dispositivo objetivo. DPC usa un enfoque
de compilación llamado Single Source Multiple Compiler Passes, SMCP. Con este enfoque, un único archivo es parseado por diferentes compiladores para diferentes dispositivos objetivos, generando diferentes binarios. En muchos casos, esos binarios luego serán combinados en un único ejecutable. Por ejemplo, el compilador del host genera código nativo para este a partir de una aplicación. Luego, un compilador de dispositivo parseará el mismo archivo fuente, enfocándose únicamente en los kernels y generando el correspondiente binario. Luego, todos esos binarios parciales podrán ser combinados para generar el binario final. Migrar código de OpenCL a DPC es relativamente directo, dado que ambos lenguajes tienen modelos de programación y características similares. En general, DPC usualmente requiere menos líneas de código que OpenCL. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Primero, DPC no requiere incluir código de setup. Sí, cualquiera que haya programado una aplicación o haya visto alguna aplicación en OpenCL sabe que inicializar el entorno, ¿sí?, de ejecución es engorroso, ¿sí?, y lleva varias líneas de código. Afortunadamente en DPC uno se puede apoyar en el runtime y esto termina resultando una cuestión bastante sencilla, por lo menos para la mayoría de los casos. La segunda cuestión es que DPC se apoya en código C++ estándar. Eso nos permite tener un código limpio y relativamente moderno. De esta forma, tenemos un menor esfuerzo de programación al momento de desarrollar nuestra aplicación, lo que nos permite poner mayor foco, ¿sí?, en la expresión del paralelismo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, muy sencillo que computa una suma de vectores A y B en un vector C. A la izquierda se encuentra el código OpenCL original y a la derecha el código DPC equivalente. Ya de entrada, en un primer vistazo, podemos notar que uno es bastante más largo que el otro, ¿sí? Y eso que no estamos teniendo en cuenta, que en el caso de OpenCL, el código del kernel no está incluido, ¿sí? Recordemos que, como les decía, en OpenCL el código del kernel está en un archivo separado. Y en este caso, el kernel está embebido, ¿sí?, en el mismo código fuente del host. Comparando ambos modelos de programación, el modelo de plataforma de DPC se basa en el de OpenCL, pero incluye abstracciones adicionales. Como similitudes encontramos dos. La primera es que ambos especifican un host que coordina y controla el trabajo realizado por uno o más dispositivos. Estos dispositivos pueden ser CPUs, GPUs, FPGAs y cualquier otro acelerador que dé soporte al estándar. La diferencia es que en DPC siempre habrá un dispositivo que se corresponda con el host. Esto lo que nos garantiza es que justamente siempre habrá un dispositivo en el cual poder ejecutar un kernel. Con respecto a la terminología del dispositivo, encontramos una equivalencia. Lo que es un Compute Unit y un Processing Element en OpenCL es también un Compute Unit y un Processing Element en DPC. Esto simplifica bastante la cuestión y la migración. Con respecto al modelo de ejecución, ambos soportan ejecución paralela y jerárquica, y también tenemos una equivalencia en la terminología. Lo que es un workgroup, un subgroup y un workitem en OpenCL es lo mismo, ¿sí?, en DPC. Ya pasando a cómo migrar código del host, la API es usada por ambos para administrar las plataformas y los dispositivos. En ambos casos se requiere incluir un archivo cabecera. OpenCL puede variar de acuerdo a la versión. En el caso de DPC siempre es el de CL. Con respecto a la API de la capa de plataforma en el host, es la que se ocupa de preparar el entorno para la ejecución en el dispositivo. Y entre sus tareas están permitir al host encontrar dispositivos y conocer sus capacidades, consultar, seleccionar e inicializar dispositivos y crear contextos de cómputo. En OpenCL, esto requiere llamar explícitamente a una API para seleccionar la plataforma, ¿sí?, los dispositivos y el contexto. Esto es lo que les mencionaba, que era una tarea larga y engorrosa. En el caso de DPC se puede hacer lo mismo que en OpenCL si uno lo prefiere, o bien se puede delegar esta tarea al runtime para que seleccione una plataforma y un dispositivo en forma automática. En todo caso, si uno se quiere ir por fuera de lo predeterminado, puede especificarlo, pero en la mayoría de los casos
se soluciona bastante fácil. Para especificar un dispositivo determinado, se debe usar una subclase derivada de la clase Device Selector, ¿sí? DPC afortunadamente provee selectores de dispositivos integrados que ayudan a obtener y ejecutar código en mucho menos tiempo, ¿sí? Tenemos un selector por defecto que depende de la implementación y además en el caso de que no haya otro dispositivo obviamente va a seleccionar al host. Luego tenemos un selector de host, este siempre va a retornar un dispositivo válido y también un selector de CPU. En general los dos apuntan a la misma arquitectura, aunque para tareas de depuración y desarrollo es conveniente usar el selector de host. Para ejecutar una aplicación en sí mismo es mejor usar el selector de CPU, ¿sí? No vamos a tener muy buen rendimiento seguramente si mantenemos el selector de host. Luego tenemos un selector de GPU, de FPGAs para el modo emulación. Esto es muy útil para cuando uno está desarrollando y depurando código en FPGA. El que haya tenido alguna experiencia con eso sabe que al menos a usar FPGAs que sean potentes, los tiempos de compilación pueden requerir a horas, a veces hasta más de un día, con lo cual tener un entorno que permita emularlo y verificar funcionalmente la implementación resulta bastante útil para ahorrar tiempo. Y también tenemos finalmente un selector de aceleradores. Siempre será posible escribir un selector propio, ¿sí? Creando una subclase de Device Selector. ¿Sí? Esto en el caso de que alguno de los que vienen por defecto no nos sirva. Por ejemplo, cuando uno tiene múltiples GPUs en un mismo sistema, podría querer que la selección se haga de acuerdo a algún criterio. En ese caso, podemos escribir nuestro propio selector. Aquí vemos un pequeño ejemplo de la migración de la API de capa de plataforma. En el caso de OpenCL, que se ve a la izquierda, primero seleccionamos obtenemos la plataforma, luego el dispositivo asociado a esa plataforma y finalmente se crea el contexto. En el caso de DPC es simplemente definir, ¿sí? Un selector de dispositivo, que puede ser el por defecto, el de host, el de CPU, el de GPU, ¿sí? O cualquiera de las variantes posibles. Como ven, es bastante más sencillo. Con respecto a la cola de comandos, este es el mecanismo por el cual el host va a solicitar acciones al dispositivo, ¿sí? Lo que pueden ser copias de datos, ejecuciones de kernel. Cada cola de comando se asocia con un dispositivo y el host es el responsable de encolar comandos en ello. Un dispositivo puede tener múltiples colas. Sin embargo, al revés no se da lo mismo, ¿sí? Una cola siempre estará asociada a un único dispositivo. En OpenCL las colas de comando se crean a partir de un dispositivo y las tareas son enviadas al dispositivo a través de una rutina en queue. En el caso de DPC, las colas de comando se crean a partir de los selectores de dispositivos y en el caso de no especificar un selector determinado, el runtime usará sencillamente el que está definido por defecto. Las tareas pueden ser encoladas usando el comando, o mejor dicho, el método, ¿sí? Submit. Aquí vemos un ejemplo de cómo se define una cola de comando en OpenCL, cómo se la crea y posteriormente cómo se podría encolar una tarea, ¿sí? En esa cola de comando Q. En el caso de PC se define una cola de comandos ahí en la línea 2 y luego invocando el método submit en esa cola se indican todas las tareas que uno quiera especificar en ese caso. Y eso se hace entre llaves, ahí en lo que sería en la línea 4. Con respecto a la administración de datos, en OpenCL los buffers o las imágenes, ¿sí? Que es un tipo de dato más específico, representan una vista abstracta de la memoria del dispositivo. Una vez creados, se usan funciones para leer, escribir o copiar datos en el dispositivo. En DPC se puede hacer lo mismo que en OpenCL, es decir, tenemos una equivalencia también con buffers e imágenes, o bien hay una alternativa que es acceder a la memoria a través de punteros usando lo que se conoce como memoria compartida unificada. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en el caso de elegir la primera opción, ¿sí? Es decir, usar los buffers y las imágenes, debemos emplear lo que se conoce como accessors, ¿sí? Estos son mecanismos que permiten acceder a los datos en
en el kernel y de cuyas dependencias se va a ocupar directamente el runtime. En OpenCL tenemos la rutina cl create buffer para crear un buffer. Su equivalente en DPC sería la clase buffer. Hay que definir un objeto en ese caso de esa clase. Luego tenemos las rutinas read buffer, write buffer y copy buffer, ¿sí? Las cuales nos permiten operar con ese buffer en particular. Su equivalencia en DPC no tendrían en principio, ya que serían manejadas implícitamente con accessors en un caso, o bien se pueden manejar también explícitamente, si el programador así lo prefiere, mediante los métodos copy o memcopy. Por último, la clase accessor, que es el mecanismo que se usa para acceder a los datos en el kernel, en el caso de PC, no tiene un equivalente en OpenCL. Aquí vamos a ver un ejemplo con buffers. En OpenCL se definen dos, un buffer A y un buffer B. El primero es de solo lectura. El segundo se define como de solo escritura. En la línea 4 del código que tenemos más arriba se realiza ahí una escritura en el buffer A, ¿sí? Para que el dispositivo lo pueda leer. Finalmente en la línea 7 se lee, ¿sí? Del buffer B, que es donde se escribió en el dispositivo. La traducción a DPC sería lo que se ve en el código más abajo. Tenemos en las líneas 4 y 5 los buffers definidos, el A y el B, y luego dentro del submit, es decir, de la invocación en donde se encola el comando, se definen los accessors en las líneas 7 y 8. El primero corresponde al buffer A y fíjense que se ha determinado un acceso de solo lectura, y en el caso del buffer B se ha determinado el acceso de escritura. Luego se opera directamente con esos accessors dentro del parallel for, que es donde se lanza el kernel. Fíjense que no es necesario especificar luego las lecturas, ¿sí? O las escrituras del buffer antes o después del lanzamiento del kernel, ya que es el mismo runtime el que se ocupa de esas tareas, ¿sí? Es manejado implícitamente por el sistema. Si uno quisiera, lo puede manejar en forma explícita, incluyendo los códigos, los llamados a copy o a memcopy, pero eso no es necesario en principio. Como les mencionaba, más allá de tener la opción de usar buffers e imágenes, DPC también soporta lo que es la memoria compartida unificada. Este esquema se basa en punteros y representa una alternativa así para los buffers. En principio, es una alternativa que facilita la migración de códigos de C++ a DPC, ya que el primero acepta así el uso de punteros. Los programadores van a ser los responsables de administrar los accesos y forzar las dependencias, ¿sí? Mediante dos mecanismos. El primero es utilizando funciones que permitan sincronizar con la ocurrencia de eventos. Básicamente hablamos del método wait. Y el segundo mecanismo tiene que ver con especificar las relaciones de dependencia entre eventos mediante el método dependOn. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? En este caso está basado en lo que veíamos anteriormente. A la izquierda tenemos un código en el cual se representan los datos mediante buffers, y mientras que a la derecha tenemos el mismo código, pero en este caso usando el esquema de memoria compartida unificada. Fíjense que, bueno, como en el caso anterior, en las líneas 4 y 5 están definidos los buffers. En este caso, los vectores se definen también en la línea 4 y 5, pero de la derecha de una forma diferente, ¿sí? De una manera más convencional, más similar a lo que podría ser una reserva de memoria en C++. En ambos se invoca mediante el submit a las tareas. El parallel for permite especificar el kernel y, al igual que en el caso anterior, es el runtime el que se ocupa de realizar las lecturas o las escrituras en la memoria del dispositivo. Finalmente, en el caso de memoria compartida unificada, tenemos un llamado al método wait para sincronizar. Esto genera así un punto de sincronización en el programa y lo va a demorar hasta tanto todas las tareas que fueron encoladas, ¿sí? en la cola de comandos Q se hayan completado. Bien, en lo que refiere al lanzamiento de kernels, esta parte es diferente, ¿sí? El proceso de especificar, compilar y lanzar kernels es distinto entre OpenCL y OneApp.
En OpenCL la función kernel usualmente se encuentra en un archivo fuente separado, ¿sí? O en un binario precompilado, como es en el caso de las FPGAs. En DPC la función kernel se especifica dentro del mismo archivo que tiene el código del host, ya sea como lambdas de C++ o como objeto funciones. En el caso de OpenCL se debe construir el programa, compilar el kernel, extraer el kernel, setear los argumentos, cada uno de forma individual, y finalmente lanzar el kernel. En el caso de DPC esto es bastante más sencillo, como veíamos anteriormente. Uno puede escribir el kernel como un lambda directamente al momento de invocar al momento de invocarlo, o bien especificarlo como un objeto función dentro de la sección de comandos del correspondiente QSubmit. Hay una equivalencia entre ambos, que es la de definir el tamaño sí que va a tener el kernel en ejecución. En el caso de OpenCL se maneja con las variables global work size y local work size, ¿sí? Uno para el tamaño total y otro para el tamaño de cada workgroup, mientras que en el caso de DPC se maneja mediante las clases range y ndRange. Veamos aquí un pequeño ejemplo, ¿sí? Comparativo entre OpenCL y DPC. Como les decía, creamos el programa a partir de un código dado, luego lo compilamos, creamos el kernel, ¿sí? Y seteamos cada uno de los argumentos como se ven de las líneas 1 a las 5. Finalmente, en la línea 6 se invoca mediante la rutina en QNDRange kernel el kernel en la cola de comando. Básicamente lo que hacemos es lanzar. El equivalente en DPC es un código bastante más sencillo. Como vemos, tenemos ahí el llamado al submit, ¿sí? Que es lo que nos permite encolar el lanzamiento del kernel. Se definen los objetos, ¿sí? de rango, y ya tenemos ahí directamente el parallel for que nos permite, en este caso, embebido en un lambda de C++. Las características de sincronización entre ambos modelos, ¿sí? son básicamente las mismas. En DPC tenemos además una dependencia implícita con el uso de accessors. Esta cuestión no está presente en OpenCL porque no existe. Si dos kernels usan el mismo buffer, los accessors crearán automáticamente dependencias de datos en el grafo de ciclo, por lo que el segundo kernel va a esperar a que el primero termine. Ambos cuentan con primitivas de sincronización explícita en caso de que el programador lo requiera. En el caso de OpenCL tenemos el CLFinish, su equivalente en DPC es el método wait de la clase Q, y el CLWait for events de OpenCL, ¿sí? Tiene su equivalente, en el wait de la clase event. Habiendo repasado lo que es la migración del código del host, vamos a ver ahora un poco cómo migrar el código del dispositivo, la cual afortunadamente resulta bastante similar. La primera diferencia es que los calificadores de kernels y de espacio de direcciones, ¿sí? propios de OpenCL no son necesarios, ¿sí? no se especifican en DPC. Esto tiene que ver con el hecho de que es el mismo runtime, ¿sí? el que se ocupa de definir. Se delega en el runtime esta tarea sin implicar una actividad por parte del programador. Con respecto a la indexación de workgroups y workitems, es básicamente la misma, aunque bueno, cambia de alguna forma la manera en que estas funciones son invocadas. En DPC, la clase ndItem ofrece funciones que retornan índices, tamaños y rangos. También pueden retornar objetos grupo o subgrupo. Vemos en la diapositiva la equivalencia. Podemos obtener el ID global, el ID local, el ID a nivel de grupo, el tamaño global del kernel, el tamaño local o la cantidad de grupos. Todas esas funciones en OpenCL tienen su método equivalente en DPC, y además en el caso de DPC podemos obtener el objeto grupo o el objeto subgrupo que no tiene un equivalente en OpenCL. A partir de ese objeto grupo o subgrupo tenemos funcionalidad, ¿sí? propia de DPC que no está presente en OpenCL. Esto resulta bastante útil, ¿sí? por lo menos para cuando hay que realizar comunicación o realizar algún cálculo a nivel de workgroup o a nivel de subgroup, ¿sí? ya que es DPC el que provee primitivas para hacerlo. Por ejemplo, si hay que comunicar un dato entre todos los workitems de un workgroup o de un subgroup, se puede usar el broadcast, el reduce, ¿sí? para hacer una reducción, una operación de reducción. Si hay que hacer alguna verificación, tenemos las primitivas any o wall que verifican si una condición es cumplida por alguno
o por todos. Y la gran ventaja es que no solo facilitan la programación, sino que de alguna manera luego están mapeados a determinadas instrucciones a bajo nivel que permiten mejorar el rendimiento. La sincronización de kernel también es provista por la clase NDItem. ¿Sí? La barrera de OpenCL tiene su equivalente también en DPC. Y luego tenemos las sincronizaciones a nivel de la memoria, ¿sí? Para garantizar un acceso consistente. Cada una de las variantes de OpenCL, como ven en la diapositiva, también tiene su equivalente en DPC. Aquí vemos un ejemplo de cómo migrar código del dispositivo. Tenemos básicamente una multiplicación de matrices. Para muchos supongo que será un código conocido. Se usa un kernel de 2 dimensiones, donde cada bloque ¿sí? Se ocupa de cada bloque de hilos, o cada workgroup, mejor dicho, se ocupa de varios bloques ¿sí? de cómputo de la matriz. Se emplea memoria local, ¿sí? No solo para mejorar el rendimiento, sino también para al mismo tiempo garantizar un acceso de alguna forma consistente a la memoria, y lo que lleva a emplear sincronización explícita ¿sí? para garantizar. En el código vemos que está definida inicialmente la memoria local, luego tenemos la obtención de los índices de cada uno de los hilos a nivel global y local. Ya dentro del bucle for de la línea 12 se copia de la memoria global a la memoria local la información de las matrices A y B. Luego se debe sincronizar para poder garantizar un acceso consistente de los hilos en forma posterior. Tenemos la fase de cómputo donde se calcula el producto punto de cada celda. Y finalmente se copia a memoria global el valor que tenemos en la memoria privada de cada hilo. Finalmente, antes de seguir a computar el siguiente bloque, tenemos una fase de sincronización. Ese era el código CUDA, perdón, el código OpenCL. Aquí vemos cómo sería la migración al código DPC. ¿Sí? En este caso, la estrategia de paralelismo elegida es un paralelismo jerárquico. Se establece primero el paralelismo a nivel de workgroups, ¿sí? Utilizando el método parallel for workgroup. Y luego, dentro de cada workgroup, especificamos el paralelismo a nivel de workitem utilizando el parallel for workitem. También se emplea memoria local y la ventaja es que en este caso, por la estrategia de paralelismo elegida, la sincronización es implícita. Aquí vemos una comparativa de ambos códigos donde he intentado marcar las similitudes y las diferencias. A la izquierda el código OpenCL original, mientras que a la derecha tenemos el código de DPC migrado. La primera diferencia que debemos notar es que en el código DPC no tenemos los calificadores, ¿sí? Esos han sido omitidos. La segunda tiene que ver con los argumentos, nuevamente no se especifican en el Parallel for Workgroup, es el mismo runtime el que se ocupa de manejarlos. La tercera diferencia tiene que ver con la indexación, obviamente han sido traducidas ¿sí? las funciones de OpenCL a las de DPC. Y la cuarta tiene que ver con la estrategia paralela. Si bien la idea esencialmente es la misma, ¿sí? El concepto es de cómo computar la multiplicación de matrices es igual, la forma de expresarlo es distinta. Y luego tenemos una diferencia en la sincronización. Mientras que en OpenCL se requiere una sincronización explícita, en DPC esta sincronización es implícita debido a la estrategia de paralelismo elegida. Esto que les mencionaba de primero especificar el paralelismo a nivel de workgroups y luego hacerlo a nivel de workitem. La sexta diferencia tiene que ver con la indexación. En realidad, por cómo se ha especificado, los identificadores locales, en el caso de OpenCL se obtenían al principio, en cambio en el código de DPC se obtienen ya en esta segunda fase. Luego tenemos el cómputo, que aquí está marcado, no es una diferencia, sino que simplemente es básicamente lo mismo. Y luego tenemos la sincronización, que una vez más sí es una diferencia entre uno y otro, ya que en el primer caso es de manera explícita y en el segundo es implícita.
Bien, esas serían las cuestiones más importantes referidas a lo que es la migración del código del dispositivo. Ya llegando al final, quería contarles algunas cuestiones de cómo interoperar entre OpenCL, ¿sí? y DPC. Siempre al migrar aplicaciones de OpenCL a DPC, los desarrolladores pueden optar por hacerlo de manera incremental, es decir, por fragmentos de código. Esto en general resulta una opción bastante conveniente cuando el proyecto es complejo. Y afortunadamente OpenCL y DPC son interoperables de varias maneras. En principio, CYCL permite que un kernel OpenCL pueda ser ejecutado en un entorno DPC, y también es posible convertir objetos de DPC a objetos en OpenCL y viceversa. En el caso de la primera opción, es decir, cómo usar kernels de OpenCL en programas DPC, como les decía, a través de CYCL es posible que un kernel de OpenCL pueda ser ejecutado en un entorno DPC. No es algo, digamos, sencillo, requiere varios pasos, pero tampoco es súper complejo. Primero que hay que crear un objeto CYCL program del mismo contexto usado por la cola del dispositivo. Luego se debe compilar el código del kernel mediante la función build with source, pasándole el string que tiene el kernel como argumento a esta función. Se deben crear los accessors para los argumentos del kernel en el alcance de la cola de comandos. Se deben asignar cada uno de los argumentos, ¿sí? Mediante la función setarg, y finalmente lanzar el kernel usando el método singletask o el parallel for. Con respecto a la conversión de objetos, es posible usar la API de OpenCL desde DPC, aunque se requiere convertir los objetos de uno a otro, ¿sí? Para eso se emplea el método get. En el caso de DPC podemos obtener su correspondiente en OpenCL, tanto de la plataforma, del contexto, del dispositivo, de la cola de comandos, del evento, del programa o del kernel. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de convertir los buffers e imágenes de DPC a OpenCL. En sentido inverso, ¿sí? Para convertir objetos de OpenCL a DPC, podemos usar los constructores de CYCL, ¿sí? Aquí se muestran algunos de los constructores de CYCL, o bueno, DPC, que aceptan objetos de OpenCL. Tenemos de plataforma, de contexto, de dispositivo, de cola de comandos, de eventos, de programa, de kernel, y en este caso sí tenemos de buffers y de imágenes, ¿sí? Esta técnica puede ser útil, ¿sí? Para agregar funcionalidad en ejecución, la funcionalidad runtime de CYCL a un programa OpenCL ya existente. Y como les decía, sí es posible convertir los objetos buffers e imágenes de OpenCL a CYCL pasándoselos como argumento al constructor. Bueno, con esto ya vamos llegando al final del seminario. Antes de cerrar, quería dejarle algunos recursos útiles para cualquiera que quiera emprender algún código con OneAPI o desee realizar, ya sea, digamos, desde cero o migrando. En primer lugar, para el que todavía no tiene mucho conocimiento, hay un libro recientemente lanzado sobre Data Parallel C++. La verdad es que yo lo leí y me resultó bastante entretenido y didáctico. Está disponible en línea, ¿sí? En formato PDF, y cuenta con varios ejemplos y referencias a código en GitHub, ¿sí? Para cualquiera que quiera arrancar, es una recomendación leer este libro. Aquí les dejo los enlaces a las guías oficiales de Intel de la herramienta de compatibilidad, ¿sí? En principio la primera es una guía básica y la segunda tiene algunas prácticas recomendadas para realizar la migración. El tercer enlace tiene que ver con una contribución de la empresa Coldplay para dar soporte a CYCL, ¿sí? En las GPUs de NVIDIA, realizando una pequeña modificación en el compilador. Es posible ejecutar código DPC sobre las GPUs que soportan CUDA. Todavía es algo de alguna forma experimental y que no está popularizado en todas las placas, pero sí hay unas cuantas que se pueden usar y no es complejo de realizar, de hecho requiere pocos pasos.
En ese enlace de cuadernos que se titula Cuadernos Júpiter, encontrarán 2 cuadernos de Júpiter con un paso a paso de cómo migrar 2 proyectos CUDA a DPC. El primero es un caso sencillo y el segundo es un caso un poco más complejo. Esto es cortesía de Carlos García de la Universidad Complutense, a quien agradezco una vez más. Y por último, de esta diapositiva, la guía de migración de OpenCL a DPC que provee Intel. De la página de Intel se pueden bajar el toolkit base de WANAPI. Esto es un conjunto de librerías gratuitas. Se lo pueden instalar en su entorno local en caso de que deseen desarrollar de esa manera. Es algo sencillo, tarda un ratito en bajarlo y se instala, un par de pasos nada más. Y para aquellos que no conocen, Intel tiene un entorno remoto, el cual cuenta con múltiples dispositivos que se pueden usar, CPUs, GPUs, tanto integradas como las nuevas discretas, FPGAs. Simplemente tienen que registrarse en el Intel Dev Cloud y se les brinda una cuenta en la cual pueden contar con estos dispositivos para usar, junto a todas las librerías de Intel que también están disponibles. Algunas cuestiones legales, lo que es Intel, el logo de Intel, Xeon y demás elementos, obviamente son marcas registradas de Intel, tanto en Estados Unidos como en otros países. Lo mismo ocurre con NVIDIA y CUDA, que son marcas registradas de NVIDIA, y OpenCL y SYCL en el caso de Cronos Group. Yo no estoy asociado a ninguna de estas empresas y todo el material y la documentación que he usado están ampliamente disponibles en la web. Aquí les dejo la información de contacto de Danisoft, ¿sí? En el caso de que alguno tenga algún interés en particular con esta presentación o con los temas de WANAPI. Y no me queda más que agradecerles nuevamente a todos ustedes que hayan estado presentes en este seminario y bueno, a Danisoft una vez más por la invitación.